Entonces, vamos a partir, ¿no es cierto?, de la creación de tablas para construir esta segunda base de datos de materiales, ¿sí?, que forma parte del práctico 1. Ustedes saben que cuando crean entonces la base de datos, la crean en blanco, y los objetos principales van a ser las tablas. ¿Por qué? Porque las tablas son las que van a tener los datos, y a partir de ahí ya van a poder derivar a partir de esos datos el resto de los objetos, como formularios, consultas e informes, ¿sí? Entonces, acá yo ya tengo en esta base de datos borrador las 4 tablas creadas, pero veamos el procedimiento como un repaso de cómo deberían crear las tablas, ¿sí? Ustedes acá van a tener, ya cuando crean la base de datos en blanco, una primera tabla que dice tabla 1, puedo ir a la vista diseño de esa tabla y colocarle los campos, o la otra es directamente ir desde la opción de crear tabla. Entonces, una vez que aparece la creación de la tabla, en este caso aparece siempre con numeración correlativa, tabla 1, 2, etc. Entonces voy a ir a la vista diseño. ¿Para qué a la vista diseño? Para colocarle los campos, ¿sí? Acá me pide guardarla la tabla, yo le voy a poner, por ejemplo, artículos 2, porque ya tengo creada una primera tabla de artículos, y acá entonces me aparece la vista diseño para crear los campos de la tabla. Acá recuerdan que era importante ir colocando el número, ¿sí? Este campo que se coloca al principio de autonumeración, recuerdan que lo hace por defecto, después ustedes lo pueden borrar ese campo. En este caso, en nuestra base de datos no lo necesitaríamos porque ya creamos un campo que sería el campo identificatorio de la tabla, en este caso de artículos, que sería el número de partes, ¿sí? Acá ustedes tienen el tipo, o sea, coloco primero el nombre del campo, el tipo que sería, en este caso, texto, ¿sí? Texto corto, y aquí abajo tengo el tamaño del campo. Por defecto todos los campos de tipo texto van hasta 255 caracteres, ¿sí? Caracteres pueden ser letras, números o caracteres especiales, y acá yo lo puedo ajustar. Le voy a poner, por ejemplo, 10, ¿sí? El segundo campo para la tabla de artículos sería descripción, ¿sí? Donde también va a ser un texto corto, pero el tamaño del campo va a ser un poquito más, como para que alcance la descripción total del artículo, que a veces es un poquito más largo, ¿sí? En el caso de los artículos, por ejemplo, de un pañol, que serían el ejemplo de nuestra base de datos. La descripción, y luego voy a tener, por ejemplo, un código de depósito, que me va a permitir relacionar esta tabla con la tabla de depósito, ¿sí? Lo voy a tener, acá voy a ajustarlo, colocando numérico, y aquí abajo el tamaño de campo sería byte, que es el campo numérico más corto, que recuerdan que admiten entre 0 y 255. Es decir, que si yo sé que no voy a tener más de 255 depósitos, puedo utilizar ese tamaño, que sería el más chico, ¿sí? Ahí coloco numérico byte. Voy a seguir con el siguiente, que sería el código de categoría. Fíjense que ese código de categoría también lo voy a definir como numérico byte, y también me va a permitir relacionar esta tabla principal con la tabla de categorías. ¿Sí? Luego tengo otros campos como costo, por ejemplo. En este caso el costo lo voy a definir como moneda. ¿Por qué? Porque sé que es un campo que, además de números, va a tener algún símbolo de moneda,
¿sí? Que puede ser euro, pesos, etcétera, ¿sí? Y este último campo, que es el valor crítico, que voy a poner un número y aquí entero, porque este campo significa que cuando en mi depósito yo llegue a ese valor crítico, tengo que comprar inmediatamente porque me estoy quedando sin stock de artículos, ¿sí? Entonces, en este caso voy a poner entero, porque va a ser siempre un número entero. Entonces, de esa manera voy ajustando el tipo de datos que voy a colocar en cada campo. Una vez que ya coloqué los campos y el tipo de datos, ahí ya puedo cerrar y ya tendría creada la tabla, ¿sí? La tabla que acabo de crear, cuando salgo o cierro alguno de los objetos en la base de datos, siempre me pregunta si deseo guardar, sí, y acá tengo ya creada esa tabla, ¿sí? Están creados los campos y tienen, por supuesto, están vacíos porque no tienen datos, ¿sí? Entonces, ese sería el procedimiento general para crear cada una de las tablas que forman parte de esta base de datos, ¿sí? Que serían la de artículos, que aquí acabamos de crear. En este caso, yo ya la tengo a la tabla de artículos con los datos cargados, ¿sí? Para que se pueda trabajar con formularios y consultas. Y luego tengo categorías y depósitos, y vales de entrega, ¿sí? Cada una de las estructuras de las tablas, chicos, está en el práctico, ¿sí? Que está en el aula virtual. Ustedes simplemente siguiendo el mismo procedimiento anterior, que ya vimos incluso para la primera base de datos, entonces ustedes van a ir creando todas las tablas, ¿sí? El siguiente paso, una vez creadas las tablas, es colocarle datos, ¿sí? Los datos ustedes saben que puedo hacerlo a través de dos formas. Una que sería la vista hoja de datos y la otra sería a través de un formulario, ¿sí? En el caso de la vista hoja de datos, simplemente lo que hago es abrir la tabla que acabo de crear, por ejemplo, en este caso, la que mostramos como ejemplo en la tabla de artículos 2, donde está vacía, y simplemente en el modo hoja de datos, que es muy similar a el alta en Excel, por eso se llama hoja de datos, entonces ustedes ahí le irían cargando los datos, ¿sí? La descripción, el código del depósito, el código de categoría, etc. ¿Sí? Esa sería la forma en hoja de datos. Ahora, la forma en formularios consistirá en crear un formulario por cada tabla, ¿sí? Para poder hacer ese ingreso de datos, ¿sí? Ya vamos a repasar brevemente cómo crean un formulario, pero básicamente, chicos, entonces tienen que tener claro cuáles son las dos formas de cargar datos. En general se utiliza más el formulario, ¿sí? En este caso, como ustedes están en el tema de saber, o sea, saben manejar los procedimientos de Access, entonces lo pueden hacer en la vista hoja de datos, pero en general cuando ustedes ya implementan una base de datos, por ejemplo, a nivel laboral, entonces puede haber personal de su sector que no conozca el manejo de base de datos, entonces sí es necesario que se defina el formulario para poder ingresar los datos. Pero antes de ir a la opción de formularios, chicos, es importante que una vez que ustedes crean las tablas, hagamos o establezcamos las relaciones entre las tablas, ¿sí? Para eso vamos a herramientas, ¿sí? De base de datos, aquí arriba en el menú, y luego a la opción de relaciones. En este caso yo ya tengo las tablas relacionadas. Lo que voy a hacer es
Acá con la opción botón derecho ocultar, lo que hago es sacar las tablas de la vista relaciones, ahora para hacerlas desde cero, ¿sí? ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, tenemos que, estando acá en la vista de relaciones, hacemos botón derecho, mostrar tabla, y ahí agregamos las tablas que necesitemos. En este caso, artículos, categorías, depósitos y vales de entrega. Una vez que ya están agregadas, ustedes pueden ubicarlas como les guste. Ahora, en este caso ya me salen las relaciones porque ya están establecidas, ¿no? Si no estuvieran, chicos, a ver, yo voy a borrar dos de estas relaciones para que veamos desde cero cómo las establecíamos. Entonces, para borrar, y de paso queda, ¿no? Para borrar una relación que ya está establecida, la selecciono, hago botón derecho, eliminar, ¿sí? Y ahí me dice si deseo eliminar, sí, y acá voy a hacer esta otra, eliminar. ¿Sí? Eliminamos para hacerlas otra vez. Entonces repasemos cómo haríamos las relaciones. En este caso, yo siempre voy a tener un campo conector, ¿sí? En cada tabla, por la cual voy a ir relacionando las distintas tablas. En este caso, artículos, que sería mi tabla principal, la voy a relacionar con depósito, por el campo con depósito, ¿sí? Que es el que tiene el código del depósito. Entonces, me posiciono en ese campo y arrastro hasta el campo código de depósito. Ahí lo único que tienen que tener en cuenta es de trasladar siempre al mismo campo. Recuerden que los campos conectores de las tablas que se relacionan siempre tienen que tener el mismo tipo, ¿sí? Entonces ahí voy a crear, porque si no tienen el mismo tipo les da error y no hay manera de establecer las relaciones. Eso después ya con la práctica se van a ir dando cuenta y van a ir visualizando en el caso que les salga algún tipo de error en la relación, que es porque los campos tienen diferentes tipos, ¿sí? Diferentes tipos significa que si este código de depósito es numérico byte, este código de depósito por el cual estoy relacionando también tiene que ser numérico byte. Por ejemplo, esta tabla artículos con la tabla de vales de entrega se va a relacionar por el número de parte, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar acá el número de parte y lo voy a trasladar hasta la tabla de vales de entrega y crear. Y de esa manera ya tengo establecidas las relaciones, ¿sí? Después, ustedes ya el tema de la ubicación de las tablas es muy flexible, ustedes van a correr las tablas y le van a dar una organización de tal forma que se distinga claramente la relación que se establece entre cada una de las tablas, ¿sí? Una vez que ya está, cierro, como siempre, en este caso lo voy a cerrar todo, y ahí me va a ir preguntando si deseo guardar los cambios. Recuerden que en este caso me pide guardar los cambios porque yo ya tenía establecido una serie de relaciones, ¿sí? Entonces, acá le puedo poner sí o no, de todas formas ya las relaciones las tenía, ¿sí? Entonces ahí ya aparecen, ¿sí? Una vez que creé las tablas, ¿sí? Definiendo los campos y el tipo, y luego establecí las relaciones entre cada tabla, puedo comenzar a trabajar sobre el resto de los objetos, ¿sí? Que pueden ser consultas, formularios o informes. Generalmente lo que se crea a continuación serían los formularios, precisamente ¿para qué? Para poder ingresar los datos de las tablas, ¿sí? Entonces, acá en este caso ya están creados los formularios. Normalmente en las bases de datos se crea un formulario por cada tabla, justamente para poder hacer la actualización de los datos de cada una, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo aquí el formulario de artículos, ¿sí? Donde ya está creado
el formulario, ¿sí? Vamos a ver, yo lo voy a cerrar y veamos el procedimiento general. En este caso, voy a ir a crear, y recuerdan que en este caso hacíamos asistente para formularios, donde seleccionábamos primero la tabla desde la cual vamos a sacar los datos. Por ejemplo, lo hagamos para artículos brevemente. Aquí ustedes saben que con esto voy trasladando los campos que quiero visualizar en el formulario, y con esta opción traslado todos. Voy a ir a siguiente. Acá le voy a dar la distribución que va a tener el formulario, lo dejamos siguiente, y aquí le aplico un título. Por ejemplo, formulario de ingreso le voy a poner, para distinguirlo, de la tabla artículos. Y finalice. ¿Sí? Con esto ya voy a tener el formulario armado, ¿sí? Recuerdan que una vez que ustedes ya tienen el formulario con los campos, se pueden trasladar de un registro a otro con estas, acá tienen una serie de botones de navegación, se llaman, donde yo me voy trasladando, voy volviendo hacia atrás, hacia adelante, puedo ir al primero, al último registro. Pero además de eso, para poder actualizar los datos del formulario, necesito ingresar o agregar en la vista diseño del formulario lo que se llaman los botones de comando. Entonces, para eso voy a ir a vista diseño. Esto es un repaso rápido, ¿no?, de lo que ustedes ya saben diseñar. En el caso de la primera base ya vimos, ¿no es cierto?, que podíamos diseñar el formulario, pero una vez que ya está el formulario, acá lo podemos abrir al pie del formulario para agregar los botones que me van a permitir la actualización de los datos en esa tabla, ¿sí? En este caso, en el caso del práctico, pues yo acá lo tengo a la vista, ustedes lo tienen al archivo PDF en el aula. Ahí les pide diseñar los formularios para cada una de las tablas, con 3 botones que son los botones más comunes, que son los de agregar, eliminar y buscar. En realidad ustedes tienen una mayor cantidad de botones, por ejemplo, que son los de navegación, que es para ir al primero, al último registro, al siguiente, atrás, adelante, pero como ya disponen de las teclas abajo, vieron los botones que ustedes tienen abajo cuando voy a la vista. Por ejemplo, acá estoy en la vista presentación del formulario, con estos botones yo ya me puedo trasladar. Entonces, por eso, o sea, trasladarme de un registro a otro, por eso es que generalmente, cuando voy a trabajar acá en el agregado de los botones, ya no pongo ese tipo de botones, sino directamente otros que me van a permitir la actualización de datos, como son los de agregar, eliminar y buscar, ¿sí? Para agregar entonces los botones, ya abrí el pie del formulario aquí, y voy a ir a agregar, ¿sí? Acá en el menú diseño tengo botón de comando, acá lo coloco al botón, ¿sí? Me va a aparecer aquí un asistente para botones de comando, donde voy a ir eligiendo. En este caso, como quiero agregar, voy a la categoría que dice operaciones con registro, agregar nuevos registros, siguiente. En el siguiente tengo, ya saben, para que en el botón aparezca o una imagen o un texto. En este caso, como es más completo, hacemos un texto y ahí agregamos el texto que queremos que aparezca en el botón. Por ejemplo, agrega un artículo, ¿sí? O permite agregar un artículo, ese es el mensaje que ustedes le deseen colocar. Hago siguiente. Bueno, este es el nombre del botón que no lo cambiamos, lo va asignando automáticamente el programa, y finalizar.
Con esto tengo el primer botón, que es el de agregar un artículo. Para eliminar voy a seguir un procedimiento similar. Voy a agregar el botón. Voy a elegir en la categoría de operaciones con registro el que dice eliminar. Aquí en el texto le voy a colocar el texto que quiero. En este caso le voy a poner elimina un artículo. Siguiente, que va a ser el nombre, sino directamente finalizar. Con esto tengo el segundo botón. Y vamos al tercero del grupo de botones más utilizados, que sería el de buscar. ¿Sí? Acá hago lo mismo, fíjense acá dice buscar, ¿sí? Buscar registro, siguiente, etcétera. Entonces voy al general, que es el de buscar registro. Siguiente, acá en el texto le coloco, busca un artículo, ¿sí? Hacemos siguiente, finalizar, y ahí ya tendría los tres botones. Ya saben que en el caso de los botones de comando, yo voy a tener acá también la opción de formato, ¿sí? Y tengo relleno de forma, contorno, es decir, que le puedo dar otro color al botón, puedo darle otro contorno, puedo darle alguna sombra, algún efecto, ¿sí? Eso ya ustedes lo manejan, pueden ir colocándole borde, etcétera, como para que el botón se visualice de una forma quizás más llamativa, ¿sí? Y que invite a utilizar los botones. Entonces, una vez que ya están colocados, ahí ya voy a cerrar, en este caso, el formulario, y me pide si quiero guardar los cambios, ¿sí? Le voy a poner que sí. Con esto ya tengo acá el formulario creado con los botones, ¿sí? Entonces, utilizando esta otra vista, que sería la de formulario, puedo también ir ingresando y eliminando artículos en la tabla, ¿sí? Para este ejemplo hicimos para la tabla de artículos, pero en todas las bases de datos ustedes deberían hacer un formulario por cada tabla, ¿sí? Acá en este caso, repetimos para la tabla de artículos que ya estaba, aquí está el formulario de artículos, este sería el que me permite el tema de las categorías, fíjense que acá abajo están los botones, y luego tengo el otro que sería para la tabla de vale de entrega de artículos, ¿sí? Y así sucesivamente, acá depósitos, es la otra tabla. Bueno, de esta manera ustedes van a definir entonces un formulario para cada tabla. Entonces, con eso tenemos ya creadas las tablas, ¿sí? Las relaciones y los formularios.